Para ratificar alianza, presidente Maduro se reunió con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Exigen transparencia. Conferencia Episcopal Venezolana pide postergar elecciones presidenciales. Avances en investigación. Ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverol, informó que hay 32 personas detenidas por contrabando de extracción. Retorno forzoso. ACNUR criticó deportación de 82 venezolanos desde Trinidad y Tobago. Manipulación con fines políticos. Gobierno de Venezuela desestimó informe de Estados Unidos sobre derechos humanos en Venezuela. Ajustado triunfo. Oficialista Mario Abdo Benítez se impuso en elecciones de Paraguay. El debut más esperado. Gleyber Torres se estrenó con los mulos del Bronx. Se acabó la espera. Los duques de Cambridge le dieron la bienvenida al tercer hijo. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a la emisión meridiana de su noticiero Venevisión. Feliz inicio de semana. Muy buenas tardes, Venezuela. Les saludamos en nombre del equipo de Noticiero Venevisión, Milagros Zambrano y esta servidora Endrina Yepes. Comenzamos a revisar las informaciones y lo hacemos de inmediato. El presidente de la República, Nicolás Maduro, se reunió con su homólogo de Cuba, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, con el propósito de ratificar la alianza entre ambas naciones. Según el mandatario nacional, la unión entre Venezuela y Cuba reflejará un desarrollo económico independiente. ¿Qué más hay que hacer para echar bases profundas, indestructibles de la unión política, de la unión espiritual, de la unión moral y sobre todo de la unión económica, que es la que va a cimentar la liberación verdadera? La independencia y la liberación del siglo XXI va a descansar sobre la posibilidad de que nosotros construyamos una unión poderosa en lo económico. Y a eso nosotros vamos a apuntar todos con el compañero presidente Miguel Díaz-Canel, con el compañero Raúl, que siga al frente de la vanguardia dirigiendo la batalla. Asimismo, aseguró que ambos países tienen 27 proyectos en desarrollo en las áreas de salud, soporte eléctrico, educación, deporte e industrias agroalimentarias. La Conferencia Episcopal Venezolana pidió la postergación de las elecciones presidenciales pautadas para el próximo 20 de mayo. A su juicio, no existen las condiciones favorables para realizar los comicios. A través de un comunicado, los miembros de la conferencia manifestaron que las venideras elecciones incumplen con los principios de transparencia y confiabilidad. Aseguraron que para detener la agravación de la situación actual del país es necesario que el gobierno nacional escuche a los ciudadanos y al sector privado, por lo que insisten en que las elecciones previstas para el 20 de mayo deberían ser postergadas para el último trimestre del año. Asimismo, ratificaron su preocupación en las fallas del servicio público y la hiperinflación que dificulta la calidad de vida de los venezolanos. La Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados criticó la deportación de 82 venezolanos desde Trinidad y Tobago el pasado fin de semana. Según la ACNUR, 13 de los 82 venezolanos eran solicitantes de asilo y otros 19 estaban en proceso de convertirse en solicitantes de asilo. El alto comisionado adjunto para protección, Volker Turk, recordó que las repatriaciones forzadas son una violación de la ley internacional. Informó que están en contacto con las autoridades y solicitaron que el proceso legal sea aclarado para asegurarse que Trinidad y Tobago continúa cumpliendo con sus obligaciones internacionales. El alto funcionario recordó a Trinidad y Tobago que es signataria de la Convención sobre los Refugiados de 1951. Informó que están obligados a cumplir específicamente lo que se refiere a la no repatriación o expulsión de personas que necesiten protección internacional sin que se tenga en cuenta la forma en que entraron al territorio.
El gobierno de Venezuela desestimó el informe de Estados Unidos sobre la situación de los derechos humanos de 2017 en Venezuela, al considerar que busca utilizar el tema de los derechos humanos con fines políticos. A través de un comunicado emitido por la Cancillería, el gobierno nacional indicó que la administración norteamericana carece de moral para prestarse como defensor de derechos humanos, por considerar que ese país promueve guerras y alimenta conflictos por intereses económicos y geopolíticos. En la misiva, el gobierno venezolano denunció ante la comunidad internacional que afirma que es una manipulación por parte de Estados Unidos con el objetivo de promover una campaña de agresión y deslegitimación de los poderes venezolanos para justificar una política de gobierno. Como parte del inicio de campaña electoral, el candidato presidencial Javier Bertucci afirmó que de resultar electo el próximo 20 de mayo, dotará de insumos a hospitales y ambulatorios de todo el país. En medio de su recorrido por el estado de Yaracuy, Bertucci aseguró que la normalidad médica le corresponde por derecho a una nación tan rica en recursos como lo es Venezuela. Consideró que las ayudas sociales deben ser contabilizadas únicamente mediante la cédula de identidad y no a través de un carnet. Por otra parte, el candidato presidencial aseguró que de resultar ganador en los venideros comicios, tiene como objetivo aperturar las relaciones diplomáticas con países del hemisferio. La caravana del movimiento Somos Venezuela se desplegó por distintas localidades del estado de Yaracuy y Anzoátegui con la finalidad de promover las políticas sociales y las experiencias productivas en la región. Tras su 7º día de recorrido nacional, la coordinadora del movimiento, Delcy Rodríguez, expresó que se encuentra trabajando para llevar un mensaje de paz y esperanza por toda la nación, siendo parada en el oriente del país, específicamente en el estado de Anzoátegui, municipio San Mateo, donde voceros comunitarios mostraron los servicios del sistema primario de salud en materia de atención y prevención. En el mismo orden, aseguró que la Ruta Sur arribó a Caicara del Orinoco, en el estado Bolívar, con el propósito de fomentar el cuidado y protección de los recursos naturales. Este lunes inicia el proceso de regularización de inmigrantes en Chile. El trámite se encuentra disponible para todos los extranjeros que quieren regular su condición y que ingresaron a ese país hasta el pasado 8 de abril. Daniela González, de nuestro canal aliado Mega, tiene más detalles en el siguiente informe. Veamos. Y todo está bien. Andrea Romero es la primera persona que realiza la regularización extraordinaria. Llegó hace menos de un mes desde Venezuela. Tiene 7 meses de embarazo, algo que le impulsó a dejar su país. Este domingo llegó al principal punto de atención en la región metropolitana, el Estadio Víctor Jara. Y bueno, me vine a registrar porque nos dijeron que teníamos que registrarnos todas las personas que entramos antes del 8 de abril para agilizar un poco más el proceso y esa es la intención y poder empezar desde cero aquí. La primera parte del proceso corresponde a la inscripción. Si la persona eludió el control migratorio, tendrá que acercarse a alguno de los puntos con su pasaporte desde el 23 de abril hasta el 23 de mayo. En el caso que el permiso de turismo o la visa hayan vencido, deberá llevar el pasaporte más el certificado de ingreso a Chile. Cualquier persona que venga, que es extranjero y acredite como tal que es de otra nacionalidad, va a ser inscrito. Posteriormente va a hacer un análisis de esa inscripción y ahí va a tener que adjuntar toda la documentación que le falta. Se estima que son 300.000 personas sin papeles regularizados, situación que les impide, por ejemplo, obtener un trabajo legal. Por eso las autoridades esperan que sea un proceso ágil y eficaz. Solo en el Víctor Jara este lunes se podría atender a 1.200 personas. Se calcula que cada atención dure un máximo de 10 minutos. En Paraguay, Efraín Alegre, ex candidato presidencial en los comicios generales celebrados este domingo, manifestó que no reconocerá su derrota hasta que las actas sean verificadas. Señala que el margen de diferencia que da como ganador al conservador Mario Abdo Benítez es de apenas 3%. Con 99.48% del escrutinio de las mesas electorales, Abdo Benítez logró 46.44% de los votos sobre Alegre, su principal contrincante, quien obtuvo 42.74% de respaldo. Son resultados preliminares que le dan una diferencia de 3% al señor Mario Abdo. O sea, todavía no le puede llamar y felicitar a Mario Abdo. No, vamos a trabajar acta por acta, sobre todo, no solamente acá está en juego la presidencia de la República, están también las candidaturas de gobernadores, de senadores, de diputados y de junta que nosotros vamos a trabajar de tal manera que tengamos los resultados tal cual son.
El oficialista Partido Colorado también logró el triunfo en la mayoría de los 17 departamentos del país. Para estos comicios estaban convocadas a las urnas 4.2 millones de personas, siendo la participación ciudadana de un poco más de 61%, uno de los mayores niveles alcanzados. Amigos, momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso. Adiós a la más longeva. Muere en Japón quien fuera considerada la persona más anciana del mundo. Los detalles tan solo en minutos. Ya venimos. Continuamos y hasta ahora escuchemos declaraciones del presidente de la República, Nicolás Maduro, quien se encuentra en rueda de prensa con medios nacionales e internacionales. He sido leal al legado de Chávez. Ha llovido, ha tronado, ha relampagueado y Maduro de pie. Me han hecho de todo me han hecho, hermano. Me han tirado con todo. Y aquí estoy, mira, más fuerte que nunca, listo para la batalla. Ahora soy un hombre más experimentado, ya no soy un novato, sé lo que quiero. Sé lo que quiere el pueblo y estoy preparado como nunca antes para los próximos 6 años hacer de nuestra patria una patria bonita, potencia, grande, superar los problemas y abrirle el espacio a la prosperidad. Esa es la gran diferencia. Ya no soy un novato, soy un hombre experimentado, joven, enérgico y más fuerte que nunca. Y con el amor del pueblo. Esta campaña es una campaña para unir el amor del pueblo, para despertar el amor del pueblo y para decir, el amor vencerá el 20 de mayo, por encima de las mentiras, la manipulación, por encima de la guerra económica, triunfará el amor, no podrán con nosotros. Esa es la diferencia que hay entre 5 años antes y 5 años hoy aquí. Sobre Nicaragua, yo he estado en comunicación permanente con el presidente Daniel Ortega, con la vicepresidenta Rosario Murillo. Están enfrentando una emboscada violenta de grupos que lamentablemente le han hecho ya mucho daño. Como le hicieron daño a los venezolanos, le están haciendo daño a Nicaragua. Violencia, incendios, balas, muertos. Y el gobierno de Nicaragua es un gobierno cristiano que quiere la paz, la armonía. Y estoy seguro que la va a lograr. La va a lograr. La sabiduría del comandante Daniel Ortega, la sabiduría de nuestra compañera Rosario Murillo y la fuerza de voluntad del pueblo de Nicaragua va a triunfar por encima de la emboscada que han montado estos grupos violentos. Estoy seguro que Nicaragua va a vencer otra vez. Adelante. Bien, la segunda pregunta la formula la periodista Luciana Font de Televen. Buenas tardes, bienvenido, presidente. Buenas tardes, gracias. Tomando sus palabras de salutación y ya que está tomando en cuenta el Estado Bolívar para el inicio de esta campaña, me gustaría saber, en caso de resultar victorioso en las próximas elecciones, ¿cuáles serían esas buenas nuevas para el Estado Bolívar? Ya que acá hay un origen histórico, patriota, y sobre todo está el respaldo de esa nueva moneda, está el arco minero. ¿Cuáles son las buenas nuevas para Bolívar en el caso de que resulte electo? Gracias. Bueno, fíjense ustedes, Bolívar lo tiene todo para el futuro. Bolívar es la tierra del futuro económico. Deben saber los trabajadores, las trabajadoras. Deben saber los profesionales y las profesionales del Estado Bolívar. Debe saber la juventud de Bolívar, los empresarios nacionalistas. Yo vengo a proponerle a Bolívar una gran alianza entre la clase obrera y los sectores empresariales nacionalistas para convertir al Estado Bolívar en la gran zona del petro para el desarrollo del arco minero del Orinoco, para el desarrollo de las industrias básicas ya aguas abajo y para el desarrollo de la potencialidad agrícola. Tenemos una meta en los próximos meses, lograr 100.000 hectáreas de maíz. Bolívar tiene que ser la gran potencia productora de maíz y productora de alimentos para el país. Pero la oferta fundamental que yo le hago, en los próximos meses voy a convertir al inmenso Estado Bolívar en la gran zona de experimentación del petro, como la moneda de intercambio para el comercio
para el desarrollo de las exportaciones y para la generación de riqueza regional. Continuando con la rueda de prensa, la tercera pregunta la realizará la colega Daniela Mesa del medio de comunicación Primicia. Listo. Buenas tardes, presidenta. Buenas tardes. La atención social ha sido... No te oigo. Disculpe. La atención social ha sido una de las banderas de su gobierno y en el estado Bolívar en los últimos meses los hospitales han presentado fallas de insumos y reactivos y el hecho más reciente fue el cierre por decisión institucional del pediátrico Menca de Leoni. Como candidato presidencial, ¿cuál será la estrategia que utilizará su gobierno para solventar estos problemas en el tema de atención social? Bueno, sin lugar a duda, una prioridad central de la revolución ha sido y es la salud pública, gratuita y de calidad. Si no fuera por la fundación de la misión Barrio Adentro, bueno, tendríamos una situación complicada desde el punto de vista de la salud. Porque la misión Barrio Adentro permite estar 100% en la comunidad con el médico de familia, con el médico comunitario, con la medicina preventiva. Eso ha sido un escudo del país frente a una situación difícil de ataque, como saben ustedes, persecución financiera. Hay muchos insumos, hay muchos repuestos, hay muchos equipos que están siendo perseguidos por el gobierno de Estados Unidos. Nos cuesta a veces conseguirlo. Por ejemplo, todos los equipos contra la malaria, por ejemplo, toda la medicina contra la malaria, tardó 5 meses más en llegar a Venezuela porque los barcos que la traían, el gobierno de Colombia le prohibió salir de puerto colombiano porque lo íbamos a comprar en otro país y la cuenta con que íbamos a pagar fue bloqueada por el gobierno de Estados Unidos, malvados, perversos, por petición de la derecha venezolana. Y al final, bueno, a nosotros no nos va a parar nadie. Triangulamos, trajimos las medicinas contra la malaria, las hemos distribuido, los nuevos equipos de fumigación y así vamos. Ten la seguridad, junto al gobernador, compañero Justo Noguera Pietri, voy a hacer un plan ya inmediato para la reactivación de la salud hospitalaria y todo esto que tú no me has planteado. No me voy hoy del Estado Bolívar sin dejar los recursos aprobados y resuelto el camino para su reactivación. Ten la seguridad. Te agradezco mucho la pregunta. La cuarta y última pregunta la realiza el colega Carlos Rebete por Venezolana de Televisión. ¿Qué? Sí. Buenas tardes, presidente. ¿Cómo está? Buenas tardes. Bueno, 2 preguntas, ¿no? La primera, ¿cuál es ese proyecto emblemático que tiene para 2019-2025? Ese proyecto que tiene gran envergadura para ese plan de gobierno, ¿no? Y la segunda pregunta, en relación a lo internacional, y es la reciente visita que usted ha tenido con el nuevo presidente de Cuba, donde pudo intercambiar algunos proyectos, propuestas, y si allí surgió alguna nueva propuesta para fortalecer la Unión Latinoamericana en base a estructuras como el ALBA TCP, Petrocaribe, entre otras. Gracias. Bueno, empiezo por la segunda pregunta. Llegué ayer en la noche de una visita de trabajo, una visita oficial a nuestra hermana Cuba. He tenido conversaciones intensas con el presidente del Consejo de Estado y de Ministros de Cuba, compañero Miguel Díaz-Canel. Tuve una conversación buena de saludo con el comandante general de ejército Raúl Castro y con Díaz-Canel hemos revisado a fondo todo el mapa de cooperación en educación, deporte, salud y la economía. Y hemos decidido poner la revolución económica como centro de un plan de 10 años entre Cuba y Venezuela para unir conocimientos científicos, tecnológicos, innovación, para unir logros que se tienen en común y seguir impulsando en el marco del ALBA la gran zona económica comercial de desarrollo compartido. Ha sido una visita muy fructífera. Vi que el compañero Evo Morales ha llegado también. Quiere decir que, bueno, estamos en un proceso de dinamización de las relaciones
entre los países independientes, dignos, soberanos y los gobiernos revolucionarios del continente. Sobre el Plan de la Patria 2025, aquí lo tengo, al detalle, hermano. Este Plan de la Patria recogió más de 30.000 propuestas de asambleas de base donde participaron casi 5 millones de venezolanos. Este Plan de la Patria lo escribió el pueblo. Es el Plan de la Patria 2025. Yo le puedo decir, compañeros, al periodista que me pregunta, entre las prioridades fundamentales hay 5. Tomen nota, con su corazón. La primera, consolidar la educación pública, gratuita y de calidad a nivel científico y tecnológico, vinculando la educación al desarrollo del país en lo local, en lo regional y en lo nacional. Llegar al 100% de escolaridad en educación inicial, primaria, secundaria, 100%. Quiere decir que la columna vertebral de un país, nosotros podemos consolidarla. Otros países no pueden ni plantearse porque no tienen educación. Tú vas a Colombia y un niño tuyo de 4 años o de 10 años no puede estudiar si no le pagas el colegio, la escuela y la universidad. Muchacho como tú, de 25, 28 años, estudiar la carrera de periodismo no puede. Por ejemplo, aquí mismo en Colombia. Primer objetivo central del Plan de la Patria, en lo concreto, consolidar la educación pública gratuita y de calidad y elevar su nivel científico, tecnológico, poniéndolo en sintonía con las necesidades locales, regionales y nacionales del país. Podemos hacerlo y lo vamos a lograr. 100% escolaridad. Seguridad para la familia, tener al niño, a la niña estudiando, valores. Segundo, la pregunta que me hacía la periodista de Primicia. Segundo, consolidar y expandir el sistema de salud pública, gratuita y de calidad, resolviendo todos los problemas de suministro en todos sus niveles, pero fundamentalmente consolidar el sistema de salud de familia, primaria, comunitaria, en el barrio, en la comunidad. Tercer objetivo, consolidar y lograr las 5 millones de viviendas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y que todas las familias venezolanas tengan una vivienda, hoy distribuida con el carnet de la patria. Podemos lograrla. Tenemos una máquina ya, una maquinaria de construcción de vivienda. La vivienda, educación, salud, vivienda. Cuarto objetivo, vital, consolidar el carnet de la patria en todo su sentido para proteger a 16.500.000 venezolanos integralmente con el carnet de la patria, con el sistema de bonos. ¿Le llegó el bono Independencia? ¿Llegó por aquí? Bueno, hay que ampliar el sistema de bonos, 100% hay que llegar. Y hay que ampliar todas las formas de protección del carnet de la patria. En el estado Bolívar tenemos 863.000 carnetizados con el carnet de la patria. Bueno, nosotros tenemos que proteger a los hogares de todos los carnetizados. Hemos llegado a 4 millones de hogares. Tenemos que llegar a 5 millones de hogares o más. Les digo entonces, cuarto objetivo, consolidar las misiones, grandes misiones a través del carnet de la patria y de la atención directa a los hogares. 5 millones de hogares o más. Y en quinto lugar, el objetivo de objetivos. La gran revolución económica para sacarnos de encima esta guerra económica, sacudirnos la guerra económica. Tenemos que sacárnosla de encima. Tenemos que construir una economía sana, productiva, que satisfaga las necesidades, consolidar los CLAP, consolidar los mercados del campo soberano, consolidar las tiendas CLAP, consolidar los sistemas de precios justos en un nuevo nivel, consolidar el cambio de la moneda venezolana, consolidar el petro, la revolución económica, las cinco grandes tareas. Te la dejo ahí, pues, del Plan de la Patria 2025. Esto lo escribieron ustedes, compatriotas, y lo voy a cumplir como presidente del periodo 2019-2025. Les doy las gracias por las preguntas. Aprovecho para informarles, ya le informará el gobernador y el alcalde, estoy entregando estos camiones compactadores a
la alcaldía bolivariana de Caroní, Caroní para vivir, y estos tractores para que presten servicio al pueblo de Bolívar. Como dice el dicho, ¿cómo es que dice el dicho? Cayendo y corriendo, gobernando y triunfando. Muchas gracias. Que Dios bendiga al Estado Bolívar, que Dios nos bendiga en esta campaña electoral y que nos dé la bendición de la victoria. Amén. Gracias. Ahora el candidato presidencial para los comicios del próximo año. Bien, amigos, es momento de hacer una breve pausa. Ya venimos con más información, no se aparten. Con el objetivo de repatriar hasta 400.000 millones de dólares, la Asamblea Nacional realiza la consulta pública de la Ley de Recuperación de Activos, producto de la corrupción. Manuel Covela nos cuenta más. Muy buenas tardes, Manuel, te escuchamos. Así es, gracias por este contacto. El presidente de la Comisión de Contraloría de la Asamblea Nacional, Freddy Superlano, explicó que en la actividad participan rectores de universidades y representantes del cuerpo diplomático acreditado en el país para conocer precisamente cuál es el alcance de la normativa jurídica que ya fue aprobada en primera discusión. Veamos. Estamos hablando de entre 350.000 a 400.000 millones de dólares. Un número que no se puede cuantificar. Ningún país del mundo tiene una experiencia como la esta. Lamentablemente, la compra de alimentos que se ha hecho a otros países, que pasaron en el año nada más de 2015 a ser más del 90% de la compra que se hacía de lo que se consumía en Venezuela, pues también lo hacían era con productos importados, y esto pues trajo como consecuencia pues también escandaloso hecho de corrupción, así como la pérdida de alimentos que en su momento también denunciamos. El diputado Superlano realizó esas declaraciones desde el exterior del Palacio Federal Legislativo, ya que nuevamente se impidió el acceso de los medios de comunicación. Es toda la información. Continúen con más de la emisión meridiana de Noticiero Venevisión. Gracias, Manuel. Y el ministro de Interior, Justicia y Paz, Néstor Reverola, anunció que al menos 125 personas han sido detenidas por contrabando de efectivo como parte de Operación Manos de Papel. Escuchemos. Hasta esta hora se han capturado más de 125 sujetos vinculados al boicot para desestabilizar el sistema financiero venezolano. Entre ellos, como lo dijo el vicepresidente, el dueño de la página Dólar Pro, Carlos Eduardo Colmenares Marrón. Se han hecho más de 125 allanamientos. Hay 61 allanamientos que se están ejecutando en este momento y tenemos solicitado por capturar más de 75 personas. Hemos elaborado sendos afiches con los nombres, apellidos, cédulas de estas personas que se encuentran solicitadas. Más de 75 personas se encuentran solicitadas y estamos desplegando miles de estos afiches en todo el territorio nacional para que nuestro pueblo, que ha sido víctima de esta guerra económica, los denuncie a través del 911, del 0800 secuestro y del 0800 6CPC. Aseguró que los movimientos que se desprendieron de las primeras operaciones pudieron constatar otras organizaciones vinculadas a actividades terroristas. Se pudo detectar otras organizaciones dedicadas a actividades asociadas a la legitimación de capitales y posible financiamiento de actividades terroristas, ya que estas personas pudieran estar utilizando estas ganancias ilícitas para crear actos terroristas en el país, desestabilización y también de haber cancelado las guarimbas el año pasado, que también estamos investigando, donde se detectaron 19 concesionarios. Hicimos la investigación partiendo de una estación de servicio el día 30 de abril, denominada La Redoma, donde hay 4 detenidos en la estación de servicio La Redoma. Allí estos dueños de concesionarios en más de 400 vehículos equipaban con sus tanques de manera ilegal en las estaciones de servicio y posteriormente se trasladaban a los concesionarios a trasegar
el combustible para venderlo y llevarlo como contrabando de extracción a Colombia. El ministro también informó que se han recuperado 47 motocicletas y 492 vehículos incautados a los detenidos, quienes también son acusados del contrabando de gasolina a territorio neogranadino. El director de Data Analysis, José Antonio Gil Yepes, aseveró que si la participación en las elecciones presidenciales es de 35%, ganaría el presidente Nicolás Maduro, y si se supera el 45%, Henry Falcón resultaría vencedor. Cuando les metes a los dispuestos a ir a votar, entonces ahí Falcón empieza a tener cierta ventaja. Ahí Falcón, cuando metes dispuestos y no dispuestos, Falcón saca 45% de los votos, el señor Maduro saca el 35% de los votos y el señor Bertucci saca el 10% de los votos. Los otros candidatos no aparecen. Desestimó que el candidato Henry Falcón sea un traidor, como lo ha calificado la oposición. Ojalá esté de acuerdo o tenga algunos acuerdos con el chavismo, porque alguien que tenga alguna conexión con otro sector en este país es valiosísimo, porque este es un país de élites divididas, este es un país desarticulado, donde nadie confía en nadie. Entonces, para que el chavismo le pueda entregar el poder a alguien, tiene que entregárselo a alguien que le garantice cierta paz, cierta transición en paz, no solamente a ellos mismos, a los chavistas mismos, si entregan el poder, sino a los venezolanos. Gil Yepes aseguró que la abstención está concentrada en la oposición y eso afecta a Henry Falcón. Tradicionalmente se facilitaba el estimado del porcentaje de los votos en cuanto a que la abstención se repartía parejo. Entonces, el número absoluto de votos bajaba o subía igual para todos los partidos o candidatos. Hoy en día no, la abstención está concentrada en la oposición, entonces eso afecta fundamentalmente al candidato Henry Falcón. En menor grado, porque tiene mucho menos votos, pues a Bertucci, pero afecta sobre todo a Falcón. En cambio, al señor Maduro no lo afecta significativamente. El gobernador del estado Zulia, Omar Prieto, informó que se encuentran realizando trabajos de recuperación en la subestación eléctrica Gallo Verde tras las interrupciones eléctricas que se han registrado en la entidad. Prieto aseguró que la Corporación Eléctrica Nacional junto a bomberos de la entidad se encuentran trabajando para restablecer el servicio en los sectores más afectados. Asimismo, ordenó el inicio de una investigación ante los apagones continuos que se registraron en los últimos días en 9 municipios de la entidad zuliana. Indicó que los mismos se prolongaban por 18 horas. El coordinador de la campaña electoral de Henry Falcón, Pedro Pablo Fernández, reiteró que el plan de gobierno que se va a presentar está basado en la dolarización. A su juicio, es importante dolarizar los ingresos. Aseguró que la medida beneficiará a la empresa petrolera y reactivará la producción nacional. Toda la producción petrolera que tenemos en el país se hace con empresas mixtas, PDVSA con empresas privadas internacionales. ¿Qué pasa con esas empresas? Esas empresas invierten en dólares, producen petróleo, venden el petróleo en dólares, pero cuando reciben esos dólares el gobierno lo obliga a cambiar los dólares en el Banco Central por bolívares a una tasa muy baja y a financiar su operación en bolívares. Ahí pierden toda la rentabilidad. Con la dolarización esas empresas van a estar motivadas porque van a vender en dólares, van a pagarle a sus empleados en dólares, van a hacer su operación en dólares y van a tener su rentabilidad en dólares. Fernández negó que la tarjeta solidaria sea una medida populista. Manifestó que están promoviendo la eficiencia económica. ¿En qué consiste la tarjeta? En dejar de subsidiar la oferta, liberar los precios. ¿Qué pasa cuando tú liberas los precios? El productor de café, que hoy no produce café porque no le es rentable, si tú le dices que va a poder vender el café al precio de mercado, va a producir más café y va a empezar a haber más producción de leche, de carne, de todos los productos. El gobierno, ¿qué es lo que va a hacer? Agarrar todo este dinero, el que se va por corrupción y el que finalmente le llega a la gente, todo este dinero lo va a repartir a través de una tarjeta directamente a los venezolanos. ¿Por qué digo yo que esto no es populismo? ¿Por qué digo yo que esto es eficiencia económica? Porque al dejar de subsidiar la oferta y pasar a subsidiar la demanda, tú lo que estás es promoviendo la reactivación económica. Agregó que la comunidad internacional reconocerá los comicios presidenciales de ser electo Henry Falcón.
Iniciamos el recorrido por las notas informativas en lo que pasa en el mundo. Lo hacemos en Ecuador, donde el ministro de Interior, César Navas, indicó que han sido infructuosos los intentos de las fuerzas de seguridad de su país por obtener información de la pareja ecuatoriana secuestrada hace días en la región fronteriza con Colombia. El funcionario indicó que no ha existido otra comunicación con los secuestradores, lo que a su juicio demuestra la falta de voluntad de una entrega. Navas también pidió corresponsabilidad a Colombia en las investigaciones, aseverando que la pareja se encuentra en ese territorio. En Brasil, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva aseguró que pudo haber huido del país antes de ir a prisión y tener asilo en una embajada. Sin embargo, destacó que no quiso hacerlo. Así lo manifestó en un video grabado poco antes de su encarcelamiento y que fue divulgado este domingo en sus redes sociales. El exmandatario resaltó no tener miedo a las denuncias en su contra, insistiendo nuevamente en su inocencia. En Canadá, los ministros de Exteriores y Seguridad del G7 realizan desde este domingo una cumbre en Toronto para tratar la situación en Corea del Norte, la crisis humanitaria en Venezuela, la proliferación nuclear y el enfrentamiento de Occidente con Rusia. La reunión se prolongará hasta el martes y se celebra en el marco de la preparación para la cumbre de líderes del G7 prevista para junio. El presidente de Francia, Emmanuel Macron, se reunirá este lunes con su homólogo estadounidense Donald Trump durante una visita oficial a 3 días a Washington. La reunión busca intentar que Trump siga en el acuerdo nuclear con Irán y evitar una guerra comercial. Se trata de la primera visita de Estado de un dirigente a Estados Unidos desde que Trump llegó a la Casa Blanca. Y cerramos en Japón, donde murió a la edad de 117 años Nabi Tajima, considerada la persona más anciana del mundo. La mujer falleció la noche de este sábado en un hospital tras complicaciones por su avanzada edad. Tajima, quien nació en 1900 en la isla de Kikai, donde residía actualmente, fue reconocida por autoridades niponas como la más longeva en 2017, tras la muerte de la jamaiquina Violet Brown, también de 117 años. Es momento de hacer una breve pausa y al regreso. En entrevista a Venevisión, Endrina estará conversando con Pascualina Curcio, economista y profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. Ya venimos. Entrevista Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Muchísimas gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Ya estamos listos para iniciar nuestra conversación con la invitada del día de hoy. Ella es Pascualina Curcio, economista, investigadora y académica, profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Siempre es muy interesante analizar a la luz de la teoría y de todas las investigaciones lo que es una crisis económica sin duda alguna sin precedentes que está azotando la realidad de todos los venezolanos. Un representante economista de Fondo Monetario Internacional catalogaba esta crisis económica como una de las más importantes de la historia del mundo porque es una crisis sin precedente. Siempre cuando hemos tenido la oportunidad de hablar con algunos economistas, incluso investigadores como Luis Vicente León, decía que la hiperinflación es un fenómeno económico con el cual no se puede sostener un país por mucho tiempo, pero llevamos mucho tiempo en esta escalada de los precios. Este fin de semana una alza estrepitosa de los precios que incluso llevó que un cartón de huevo cueste 1.200.000 bolívares. ¿Cómo se explica esta situación económica y cuáles pudieran ser las soluciones? Sí, bueno, es importante pasearse por las causas, ¿no? Y contextualizarlo un poco. Lo que estamos viviendo los venezolanos, sobre todo desde el año 2013, bueno, es muy complejo, la realidad es muy compleja y tiene que ver con muchos elementos, ¿no? Ciertamente estamos en una situación económica compleja. Los factores asociados son varios. Yo te voy a enumerar algunos de ellos para después caer en la pregunta de este tema de los precios y de la inflación. Bueno, no hay duda de que estamos en el marco de un embargo comercial y un bloqueo financiero internacional. A nosotros nos afecta como economía, sobre todo porque nuestro principal producto de exportación es el petróleo y somos muy dependientes también a las importaciones. Entonces, aunque nosotros exportemos y tengamos recursos,
si no los bloquean en los sistemas financieros internacionales, no podemos realizar las importaciones. Eso afecta el abastecimiento y afecta los precios. Pero también hay un elemento adicional, y es que hemos venido observando desde el año 2013 que no necesariamente el problema es la producción y por lo tanto está explicando el desabastecimiento, sino una distorsión en los mecanismos de distribución, ¿no? Se dice mucho que las empresas no están produciendo por el control de precios, por la falta de divisas. Sin embargo, la pregunta que nosotros hacemos es si realmente no estuviesen produciendo las empresas o importando por falta de divisas, ¿por qué los productos sí están en los mercados ilegales, en los mercados informales, lo que conocemos como bachaqueros, y no se encuentran en los mercados formales? Entonces el problema no es de producción, es más bien de distribución al sector privado. Desde el año 2003, que ha habido un control cambiario, ha recibido del Estado, digamos, que es el principal generador de divisas en este país, un 99%, alrededor de 340.000 millones de dólares. Eso es mucho. Y sin embargo, con esos recursos, pues no ha logrado abastecer, ¿no? Eso es como otro elemento. Entonces, sin embargo, hay posturas que sí hacen referencia a la caída de la producción, no solamente de las empresas privadas, sino también de la caída de producción de la canasta petrolera. Entonces, ahí hay que hacer unas revisiones en particular porque difieren del planteamiento que usted está haciendo. Es que de hecho, de alguna forma, la producción además sí tenemos 3, 4 años en una caída de la producción en términos globales de la economía. Me estoy refiriendo específicamente a esos bienes que están escaseando. Ahora, esa producción, esa caída, está muy relacionada también a la caída del precio petrolero. Cuando te decía que hay muchas variables allí influyendo, pues nuestra economía depende mucho del precio del petróleo, ¿no? Y bueno, tiene 4 años, primera vez en la historia que cae el precio del petróleo 4 años consecutivos. Llegó a niveles de 22 dólares el barril, ¿no? Y eso también afecta. Ahora, el tema de los precios, un poco la pregunta, que es otro elemento. Es bien importante identificar la causa, por qué incrementan los precios, ¿no? Y un poco lo que hemos estudiado, lo que hemos visto con cálculos econométricos, es que los precios en Venezuela históricamente, no estamos hablando de los últimos 4 años ni de los últimos 20, desde el año 70, los precios en Venezuela dependen del valor de la moneda, del tipo de cambio. ¿Por qué? Porque en el momento en que somos dependientes de pocos monopolios a la importación, la empresa que importa bienes, cuando va a cambiar el valor del producto que compró fuera, suponte unos cauchos para vehículos, y lo tiene que vender aquí en bolívares, él va a utilizar, necesita una referencia para hacer la conversión, y va a utilizar el tipo de cambio. ¿Qué ha ocurrido en los últimos años, sobre todo desde el 2013, que estamos observando? Una distorsión en ese tipo de cambio, que se está marcando en portales web, que no es el valor de la moneda, pero que genera una gran distorsión en la economía. Entonces, ¿qué ocurre? El señor que produce huevos, por ejemplo, que no tiene algún componente importado, por ejemplo, ¿qué ocurre? Cuando él tiene que llevar los huevos de su granja a la ciudad, él necesita los cauchos para el camión. Cuando va a comprar los cauchos para el camión, él los va a comprar a un precio que le colocó el importador. Estoy colocando los cauchos como cualquier repuesto, donde se marcó su precio en función de ese tipo de cambio que es irreal. Eso mueve todas las estructuras de costo de la economía, distorsiona todos los precios de la economía y así se generan este incremento de precios. Como respuesta a esas distorsiones ocasionadas por el referente del dólar, hay varias preguntas que hacerse. ¿Por qué hoy, además de una página oficial que controla el dólar paralelo, existen una gama de páginas que en total se están tabulando para establecer el precio del dólar paralelo referencial? Y también hay propuestas como la dolarización de la economía. Vamos a hacer una breve pausa y al regreso continuamos conversando en Entrevista a Venevisión con Pascualina Curcio. Ya venimos. Continuamos en Entrevista a Venevisión. Estamos conversando con Pascualina Curcio. Ella es economista, investigadora y académica, profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. En la parte anterior quedaba en el aire su respuesta sobre esta pregunta que nos hacemos todos los venezolanos. ¿Cómo es posible que una página web sea quien fije el precio del valor del dólar referencial
y cómo en los últimos días hemos visto que no solamente hay una página del paralelo, sino que hay una gama de páginas y hay una distorsión de la economía que estamos viviendo a diario y que nos está afectando a todos los venezolanos. ¿Por qué pasa esto? Sí, bueno, como te comentaba, somos muy dependientes de las importaciones y el valor de la moneda influye sobre la economía. ¿Qué ocurre? Que han venido posicionando estas páginas, no recientemente, estamos hablando del 2007, ya ha venido un mecanismo de posicionamiento de estas páginas que no te están marcando el valor de la moneda. Mira, si tú agarraras todos los bolívares que circulan en la economía, todos, para comprar todas las divisas que están en las reservas internacionales, el valor del bolívar no supera los 45.000 bolívares por dólar. Y estas páginas hasta ayer estaban marcando casi 800.000 bolívares por dólar. Y eso es suponiendo que agarraras todos los bolívares, que realmente los usamos para otras cosas, para alimento, transporte, es decir, es una porción lo que se utiliza. La distorsión es muy grande y eso tiene efectos sobre la economía. Esa brecha influye sobre el poder adquisitivo, sobre los niveles de producción, sobre la cantidad de efectivo. Entonces, es una distorsión, digamos, que se genera en todos los sistemas de información de la economía y que afecta, por supuesto, a la clase trabajadora. Hay propuestas como la que ha adelantado el candidato Henry Falcón de dolarizar la economía. ¿Piensa usted que esto sería una vía de solución a la realidad actual? Sí, no, bueno, definitivamente no, ¿no? En primer lugar, además del tema de soberanía de nuestra moneda, que ya es bastante decir, ¿qué ocurre con la dolarización? Para dolarizar una economía sustituyes bolívares por dólares. Ahora, no es que te van a mandar todos los dólares que tú quieras de parte de Estados Unidos, te van a mandar hasta un límite y tu límite es la cantidad de reservas internacionales. Está en función de las reservas internacionales. Si el país decide aumentar la inversión social, construir una escuela, un hospital, necesitas más dólares, porque ahorita lo que circula es dólares. Solamente te van a mandar más dólares si tú aumentas las reservas internacionales. Pero ¿qué ocurre? Que esta propuesta, como todas las propuestas de dolarización, están acompañadas con dos propuestas adicionales, que es la privatización de PDVSA. Y cuando tú privatizas el PDVSA, que es la que te genera el 99% de las divisas, esas reservas nunca van a aumentar porque como entran, se van, están en manos de privados. Por lo tanto, la posibilidad de incrementar la inversión social se ve restringida. No es solo la política monetaria la que se restringe, sino la política fiscal, la social y, por supuesto, la cambiaria. Entonces, ¿qué ocurre? ¿Qué tienes que hacer? Endeudarte. ¿Endeudarte con quién? Con los mismos que privatizaron, los mismos que dolarizaron, y se genera un círculo de dependencia, de entrega de la independencia y de la soberanía del país, ¿no? Pero al final quienes nos afectamos somos todos, porque entonces ese desarrollo, esa política social depende de quienes tengan la cantidad de dólares. Muchos economistas han planteado que parte del problema que se vive en Venezuela obedece a un modelo económico errado. ¿Piensa usted que en lo estructural se están tomando las medidas correctas en el orden económico para revertir este proceso inflacionario? Sí. Mire, yo creo que el modelo económico, digamos que nos ha caracterizado por décadas, que es el modelo rentista, hay que superarlo. ¿Y cómo hay que superarlo? Y es lo clave y es lo central. Nosotros no vamos a poder superar el modelo rentista petrolero si seguimos transfiriendo la renta petrolera, los ingresos por concepto de petróleo, a un sector privado que capta esa renta y más de la mitad la deja fuera y no tributa a la producción nacional. Entonces yo creo que cualquier política, cualquier modelo para superar digamos, esa dependencia y ese modelo rentista tiene que pasar por el buen uso de la renta petrolera, ¿no? Y eso hay que cuidarlo mucho. Estamos hablando de las reservas internacionales, las riquezas, etcétera. Yo creo que se han tomado medidas importantes para proteger a la población ante lo que hemos hablado, que no son más que agresiones contra la población venezolana, el bloqueo, el embargo, esta manipulación del tipo de cambio. Y por supuesto, la más afectada es la clase trabajadora. Se han tomado medidas de incrementos de los salarios, el tema de la distribución de alimentos, etcétera. Las políticas tienen que orientarse en este momento en tratar de evitar esa manipulación del tipo de cambio, fortalecer el bolívar, dar confianza en el bolívar y además nosotros tenemos mucha riqueza para hacerla. Luego hay otras medidas que por supuesto aplaudimos, todo el tema contra la corrupción, contra el contrabando de extracción, digamos, son medidas que van tributando, pero el principal elemento en este momento que más afecta a la economía
es esa manipulación. Lo determinante es el tipo de cambio. Hay un trabajo especial que salió publicado el día de hoy en un diario de circulación nacional en el cual Fetrabanca llama a diferir la reconversión monetaria y ellos aseguran que con esta reconversión se agudizará la crisis del efectivo en Venezuela. ¿Cuál sería la solución en este sentido? Bueno, la reconversión monetaria lo que viene es a, digamos, hacer más fácil el manejo en términos del efectivo y además en términos contables, ¿no? Y es un poco lo que se ha dicho, no, digamos, no está tan relacionada con este tema inflacionario o no. Te repito, la inflación tiene muchas causas, la determinante en este momento es evitar esa manipulación del tipo de cambio y por eso es que cuando estamos en estos espacios, la invitación como venezolana, ¿no? Independientemente de la posición política, es que todo venezolano debe condenar esa manipulación de nuestra moneda por todos los efectos que está teniendo, ¿no? En el poder adquisitivo, etcétera. ¿La crisis del efectivo cuándo se solucionará, a su juicio? Es parte de las consecuencias también de esa brecha del tipo de cambio, porque ¿qué ocurre? En procesos inflacionarios muy acelerados, que es lo que estamos viviendo, tú requieres más cantidad de efectivo para hacer tus transacciones, las que realizas en efectivo, y la respuesta de los bancos centrales no es tan rápida como esa manipulación del tipo de cambio, ¿no? Entonces, por eso te comentaba, no es que es la única causa, pero el determinante de muchos de los problemas que tenemos es este tema de la manipulación. Muchísimas gracias por estar con nosotros hoy en Entrevista a Venevisión. Pascualina Curcio, economista, investigadora y académica, profesora titular del Departamento de Ciencias Económicas y Administrativas de la Universidad Simón Bolívar. Gracias por acompañarnos y gracias a ustedes también. Que tengan todos muy buenas tardes. Milagros. Gracias, Andrina. Así llegamos al final de la emisión meridiana de su Noticiero Venevisión. Recuerden, Noticiero Venevisión, Canal 4 reporta. Ustedes deciden. A todos, muy buenas tardes.